Pensar en la resurrección de alguna persona era algo muy difícil de entender para los discípulos de Jesús de aquel tiempo. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jesús está por resucitar a su amigo Lázaro? Y le dice Jesús a Marta, una de las hermanas de Lázaro, tu hermano resucitará. ¿Recuerdas lo que ella le contestó? Ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa maravillosa historia la encuentras en Juan 11, 23 al 25. Fíjate cómo Jesús hablaba de una resurrección real, instantánea, una resurrección literal. Pero ese concepto era difícil de entender para ellos. Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. El día de hoy seguimos hablando de la resurrección de Jesús en Lucas capítulo 24. Estamos en el versículo número 12. Y la vez pasada, el episodio pasado, pudimos observar cómo es que las mujeres tuvieron una experiencia impresionante al ver que no estaba el cuerpo de Jesús en aquella tumba. La tumba estaba vacía. Y entonces recuerda que se le aparecieron unos ángeles a estas mujeres y les explicaron que Jesús había resucitado. Ellas fueron a contárselo entonces a los discípulos, a los apóstoles, pero les parecía una locura las palabras de ellas y no lo creían. Es así como entramos en el verso número 12. Dice así, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Bueno, Jesús dijo varias veces, queridos amigos, y a detalle, la culminación de su plan salvífico en su ministerio en este mundo. Recuerda lo que dice Lucas capítulo 18, verso 31 al 34. Jesús les dijo claramente, He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Dice la Escritura, pero nada comprendieron ellos de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Mire cómo Jesús había expresado que Él habría de resucitar, pero ellos, como dice aquí, no lograban comprender a qué se refería con eso. Era un concepto muy difícil de entender. Vemos en nuestro pasaje de estudio que Pedro sale corriendo hacia el sepulcro, sale corriendo para comprobar lo que están diciendo estas mujeres. Recuerda que Pedro tenía un temperamento muy impulsivo. En ese momento él sale corriendo para allá. Y no da más detalle sobre esa carrera que se avienta Pedro, pero Juan en el capítulo número 20 da algunos detalles muy emocionantes sobre esa carrera. Dice el verso Juan 23, dice que salió Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, el evangelista, el que era amigo y discípulo de Jesús. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces mira cómo Pedro es bien impulsivo, sale corriendo, Juan sale junto con él, pero Juan era más veloz, parece que tenía mejor condición física que Pedro. Y entonces llega primero Juan, solo que Juan tiene un temperamento un poco diferente que Pedro, es más temeroso, porque dice que cuando llegó al sepulcro, dice el verso 5, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, le dio miedo entrar. Entonces después llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Cuando entró Pedro, se animó a entrar Juan y entonces vio también que estaba todo así acomodado. Y entonces Juan vio y creyó. Fíjate qué interesante. Vio y creyó, dice el verso número 8. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitara de los muertos. Era algo bien difícil de comprender. Pero cuando ve el sudario y ve todo acomodado, no como si se hubieran robado el cuerpo, no como si hubieran forzado todo y se lo hubieran llevado, sino como si el Señor mismo habría resucitado y hubiera acomodado todas esas cosas ahí en su lugar. Entonces vio y creyó, comprendió en ese momento toda esa escritura, ¿verdad? Que se había dicho sobre Jesús, comprendió las palabras de Jesús, comprendieron y entonces creyeron. ¿Qué nos muestra esta maravillosa historia? Dios trabajando en la fe de los apóstoles, ¿verdad? Mira cómo las mujeres van y les dicen, el maestro ya no está, él ha resucitado. Pero ellos fueron a comprobarlo, ¿verdad? Querían ver algo, querían ver una señal, algo que les mostrara, y entonces creyeron. Ya veremos el día de mañana que aún había personas que aún con estos testimonios no lo creían, y Jesús les da una maravillosa lección. La pregunta que debes hacerte el día de hoy es esta: ¿hasta qué grado ha tratado Dios con tu fe? ¿Eres de los que aún que no ven pueden creer? ¿O estás esperando que Dios te muestre señales aquí y allá de la veracidad de su palabra? ¿Eres de los que le pides señales a Dios? Bueno, solo quiero recordarte un versículo que incluso te recomiendo que te memorices. Juan capítulo 20, verso 29. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día.